Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Cada naufragio, cada historia, puede verse o interpretarse de muchas maneras, pero hay algo inquietante en los relatos de naufragios. Ya sea un viaje psicológico o una aventura de sobrevivencia, un naufragio es una metáfora de una existencia que tropieza, que pierde sus coordenadas para orientarse en el mundo. El naufragio revela un sufrimiento y una pérdida. Contar historias de naufragios es aprender a leer los signos de la alegría o el sufrimiento. Es darnos cuenta del esfuerzo de muchas personas que desde su propia experiencia y lidiando con las dificultades de una vida cada vez más precarizada y con un alto grado de violencia alrededor, crean lugares de encuentro a partir de una palabra o de un relato compartido que permite señalar una experiencia dolorosa. A partir de esa narrativa, de contar lo que nos duele y cómo nos atraviesa, se vuelve posible vislumbrar otro horizonte y construir nuevas maneras de orientarse en la vida. Solo porque la palabra y nuestros relatos tienen efecto social, cuando son reconocidos y aceptados por los otros, lo que se narra se convierte en una historia que permite socializar el sufrimiento psíquico. Falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. Well, I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase us. Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget? Did you forget? I was alone staring over the ledge, trying my best not to forget. All manner of joy, all manner of greed, and our one heroic
again. Pues buenos días o buenas madrugadas, no sé de dónde nos estén escuchando, pero muchas gracias por estar otra vez acá con nosotros en Historias de Naufragios. Hoy vamos a continuar aquella charla que inició Carlos, aquella conversación súper interesante en la que nos fueron surgiendo ganas, ¿no?, de hablar de otras autoras, de otros autores, de otros textos que van pues ayudándonos a encontrar estas coordenadas para entender pues qué es lo que nos aqueja y cómo y por qué, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Ya, otro programa y pues aquí, pues trayendo otros invitados, otras invitadas, otros autores, autoras que, como dices, nos van dando como guías, nos van señalando un camino, tienen una gran experiencia y pues, la comparten con nosotros y entonces también nosotros queremos compartirla, ¿no? Con todas las personas que nos escuchan. Así que pues, aquí va otro programa más. Sí, claro, estamos aquí para compartir, exactamente, compartir con ustedes, pues cosas que nosotros vamos descubriendo y también en nuestras interminables exploraciones, cosas que nos ayudan a pensar, ¿no?, en esta realidad, pero también pues que nos ayudan a construir esto que nos interesa tanto, las estrategias de supervivencia. Y pues yo vengo así un poquito de salir de un lío, de un caos de los días previos, porque pues quiero contarles a quienes nos escuchan y ya son parte de esta comunidad, ¿no?, que por fin, después de muchos, muchos años, ¿no?, de haber ya estado ahí yo flotando en medio de mi naufragio, que luego iremos desgranando poco a poco, luego les iremos contando o compartiendo ya dependiendo de los invitados. Decidí ir al psiquiatra, o sea, decidí buscar ayuda, decidí buscar atención profesional para lidiar ya con síntomas de la ansiedad, un trastorno de ansiedad ya, pues que ya no me dejaba, pues, estar, ¿no? Ya no me dejaba estar, la rumiación constante, ¿no? Vértigo, mareos, al momento de moverme, de levantarme, incluso estando acostada, sobre todo, ¿no? Ese síntoma que es bastante molesto, yo no sé si alguien alguna vez lo ha sentido, pero es de verdad incómodo. Bueno, acompañado de una especie como de bruma mental que me impide concentrarme, ¿no? A pesar de que, bueno, sí leo muchas cosas y todo, me impide pues sentarme a escribir, que es algo que a mí me gusta hacer, que disfruto hacer y que además pues, es parte de mi trabajo y que tengo compromisos, que tengo que, o bueno, que además deseo, ¿no?, cumplir. Pero bueno, toda esta sensación como de estar perdida, ¿no?, entre mis propios pensamientos ahí dando vueltas, pues me impedía como focalizar mi atención. Y bueno, pues decidí que también es válido, ¿no? Es legítimo en algún momento ya, después de haber puesto la intención en otro tipo de prácticas, ¿no?, más pues de movimiento corporal, somático, incluso asistí a alguna psicoterapia durante un año, pero dije, bueno, pues a lo mejor sí hay algo, ¿no?, en mi organismo que ya me está indicando que, pues, que tengo que atender desde otro lugar. Y bueno, fui al psiquiatra y comencé, ya tengo unos días con el tratamiento, pero claro, hay una cosa interesante que creo que no se dice mucho. Los psiquiatras deberían de indicar o de poner un poquito más de atención a la hora de suministrarte el tratamiento para, pues, decirte que, pues, por lo menos los primeros días hay que poner mucha atención, ¿no?, en el cambio que se va sintiendo, porque sí se siente una especie de desbalance. Al final, pues son sustancias químicas, ¿no?, son una especie de drogas que por supuesto tienen un efecto terapéutico, pero también se siente el efecto farmacológico y es destantea, es de repente destantea, es medio desconcertante. Bueno, ya no alargo el tema, se me perdió el celular, salí a la tienda en una mañana y no o sea, estaba distraída, supongo, ¿no?, en medio de todas estas nuevas sensaciones. Y yo creo que se me cayó porque lo traía en la bolsa, ¿no? Se me ha de haber deslizado del pantalón. Y bueno, fue un día espantoso porque pensé que ya estaba perdido, pero fue muy hermoso darme cuenta que hay un grupo, ¿no?, de aquí, de vecinos de la colonia,
volví el camino hacia la tienda, me encontré a una vecina y me dijo, no, 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 a ver, vamos a ver, de dónde a dónde caminaste? ¿A qué hora fue? Y dijo, ponlo en el grupo de la colonia, si lo encontró alguien de aquí, te lo van a regresar. Y pues ya dije pues bueno, pues vamos a darle la oportunidad, ¿no? A ver qué pasa, porque ya saben que es un coñazo perder el teléfono, sobre todo por la información y porque hay que reconfigurar todo. Y, y bueno, además del gasto, pues, pero sobre todo es eso. Y sí, me ayudó la vecina a poner el anuncio, puse mi dirección, voy a dar recompensa, por supuesto. Si alguien lo vio y lo quiere devolver, por favor, pues tóquenme a la puerta, ¿no? Y volvió el aparatito. Y más que sea esta una anécdota de que, wow, yo recuperé mi celular, me parece que pues es bien interesante que existan, yo no sabía, ¿no? Que en mi colonia había un grupo en donde se comunican cosas los vecinos, se piden apoyo, se piden ayuda. Me dijeron que hasta se pelean, bueno, es natural, supongo, pero es una práctica comunitaria, Carlos, que no creo que sea tan común en estos tiempos, o no sé si tú has escuchado de algo similar. Bueno, tú sabes que vivo en un fraccionamiento que es bastante conocido aquí en Morelia, por las dimensiones, la cantidad de gente que vive, tiene fama también de ser un lugar, un poco violento, ya sabes, ¿no? No sé si hay un lugar en México que no esté atravesado por estos esquemas de violencia, pero se ha hecho cierta fama. Y, y aquí, obviamente, es un fraccionamiento que queda muy lejos del centro, ¿no? Entonces, tienes que construirte una vida casi, casi aquí en el fraccionamiento. Y hay un montón también de grupos de vecinos de Villas del Pedregal. También hay muchos esquemas, obviamente también hay esta cuestión de peleas y una banalización, ¿no? del quehacer colectivo, pero también hay una sensación de tras los vecinos, ¿no? Diciendo que constantemente pierden celulares en el camión o constantemente necesitan información de algo. Y nunca faltan los vecinos que dan información de los nuevos, los que van llegando al fraccionamiento, que necesitan saber dónde están las escuelas, a qué hora salen el transporte, este, avisos de empleos, cosas así. Y obviamente tú puedes venir por acá, tú conoces más o menos, mucha gente vendiendo en la calle. Se construye un esquema muy solidario, muy interesante. Fíjate que, sabes, ¿no? Que también pasé por una crisis económica y tuve que salir a vender a la calle. Ya sabes, hay que sobrevivir, ¿no? Y los vecinos te enseñan a sobrevivir. De pronto pasa un vecino, te empieza a conocer, te empieza a hablar y de pronto en los trayectos que va a comprar fruta llega y te da un plátano, te da algo, se queda platicando, te empieza a contar cosas ahí del lugar donde vive y se empieza a construir esa colectividad porque es una zona popular, ¿no? Y entonces las necesidades económicas, las carencias, hace que sea necesario, incluso intuitivamente para sobrevivir, que construyas una colectividad, ¿no? Que conozcas a los vecinos, que trates con ellos, dentro de todo el escenario complejo que hay, ¿no? Que lo económico a veces no te permite tener una socialización más profunda con los vecinos, pero dentro de un esquema de sobrevivencia, las personas intuyen, ¿no? Que la única manera de salir adelante en esquemas tan precarizados, digamos, es construyendo colectividad. Entonces aquí encuentras gran cantidad en Facebook, grupos de WhatsApp, los vecinos ahí en el circuito donde vivo tienen su grupo de WhatsApp, en Facebook están todos los grupos de Villas del Pedregal, de avisos, alguien necesita que le lleven un tanque de gas, pues luego pone los famosos mandaditos, ¿no? Que son personas que andan en moto ofreciendo su servicio. Y entonces, pues intuitivamente sabemos que la única manera en que podemos sobrevivir es generando estos esquemas colectivos, ¿no? De apoyo, porque si no, imagínate todos aislados. Entonces, sé que hay algunos fraccionamientos cerca de aquí, la Hacienda, otros, también tienen sus propios grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Entonces, obviamente,
vas construyendo esquemas solidarios, esquemas colectivos, ¿no? Porque si no, no puedes. No sé cuál sea la experiencia de otras personas de tanto de Morelia como de otros lugares, también en esa articulación a veces muy espontánea, ¿no? De vecinos, ¿no? Que sienten la necesidad de que tienen que estar comunicados. Entonces, también sería interesante, ¿no? A ver si luego se animan para irnos, que nos vayan contando cuáles son las experiencias en los lugares donde viven, cómo se va construyendo una colectividad, sobre todo en los momentos en que la crisis económica hace necesario, ¿no? Que nos juntemos más, que estemos más en contacto, que seamos más solidarios. Sí, sí, exactamente. Creo que Sí. sí se recupera un poco la esperanza y a mí se me restauró un poco la fe también pues en eso, pues en que la gente pues es honesta, ¿no? Pues sí, que quiere apoyar, ¿no? Que es solidaria, exactamente. Yo tengo, por ejemplo, pues salgo por acá a caminar en mi colonia. Yo creo que pues las dos, la tuya y la mía, son colonias populares, pues o sea, eso es importante de señalar, no son barrios residenciales privados ni nada de esto, son colonias abiertas, todo el mundo puede entrar y salir. Y tengo ubicadas, por ejemplo, varios lugarcitos, jardincitos, donde tienen plantas, pues medicinales, tienen, pues sé dónde hay en mi colonia, por ejemplo, sábila, ¿no? Romero, sé dónde hay lo que se necesite como para hacer manzanilla, ¿no? Hacer tés o así, está ahí a disposición, hay un par por ahí, ¿no? De árboles frutales y se me ocurría que pues eso, ¿no? Si hay organización, se pueden promover cosas, como por ejemplo eso, pues no sé, plantar algunos arbolitos de pronto o... Pero bueno, a mí esta experiencia, bueno, me dejó enseñanzas. Les digo, no se trata nada más del aparato, sino como que, pues eso, me dieron ganas pues de sumarme incluso, ¿no? De participar más, de conocer más a los vecinos, de integrarme en esas redes de apoyo, finalmente, que hacen que uno se sienta acompañada. Sí, de pronto, vas caminando y ya vas conociendo a los vecinos, ya hay una mayor confianza, sabes por dónde caminas, conoces a las personas. De pronto también eso, viví mucho tiempo en el centro y durante años jamás supe quiénes eran mis vecinos, ¿no? De pronto ni tenía ese esquema de grupos vecinales. Entonces, también llegar aquí a Villas del Pedregal con ese esquema, ¿no? De apoyo vecinal, de que sabes incluso, entre comillas, los chismes, ¿no? Por lo menos sabes las noticias. De pronto está pasando algo en algún lugar y ya empiezan ahí los comentarios de qué es lo que está pasando. Entonces, sí, sí es importante ir como tejiendo otra vez esa cuestión más comunitaria, porque la verdad, los esquemas y la única manera en que puedes sobrevivir es tejiendo también de alguna manera lo comunitario con lo económico, sabes dónde poder ir a comprar, quién, los vecinos de pronto hacen su pan aquí, pan de horno y lo avisan, lo ponen en sus anuncios y también sabes que también estás colaborando un poco con la economía, ¿no? Del lugar, del fraccionamiento, de la gente, de la comunidad. Entonces, también es muy importante, ¿no? Esos esquemas porque están muy atravesados por lo económico y lo colectivo, lo solidario. Entonces ahí se conjugan un montón de cosas y prácticas que de pronto creemos que son separadas, ¿no? Lo colectivo, lo comunitario de un lado, lo económico de otro lado, y no, esto está entretejido en estas colonias populares. Así es ese entrelazamiento que hace posible la vida, sí, justamente. Y bueno, pues sí, hablando de estos tejidos, ¿no? Pues eso, yo pienso que ahorita podemos continuar esa conversación que dejamos, te digo, por allí el episodio pasado, donde nos hablaste, ¿no? De diversas investigaciones, en donde ya puntualizabas cómo las neurociencias han mostrado que es a través de nuestras historias compartidas, ¿no? De cuando relatamos nuestras experiencias, como podemos estimular estas áreas en el cerebro que nos permiten sentir empatía, conectar realmente con los otros, ¿no? Y nos hablabas también pues de cómo, pues en esta cultura bastante tóxica, ¿no? Capitalista, neoliberal, se promueve también una especie de encumbramiento, ¿no? De motivación a soportar umbrales muy críticos de dolor, ¿no? Y nos quedábamos nos hablabas de cómo la literatura también nos lleva
a tratar de entender no solo estos dolores íntimos, individuales, sino también como esos dolores sociales, ¿no? Toda la violencia que nos rodea, todo lo que vemos, ¿no? La crisis ambiental, la crisis económica que estamos atravesando, la crisis civilizatoria en todos los aspectos, pues también produce un dolor íntimo, ¿no? También nos atraviesa de algún modo en el cuerpo, ¿no? No solamente en la psique, sino también en el cuerpo. Y mencionábamos que para también acompañar un poco esa labor que hace Piedad Bonet, ya nos hablabas tú de su trabajo, ¿no? De sus novelas. Yo quería hablar del trabajo de Cristina Rivera Garza, que por cierto, en lo que grabamos estos 2 episodios, fue galardonada con el Pulitzer por su trabajo sobre el feminicidio de su hermana Liliana. La obra se llama El Invencible Verano de Liliana, por si no la han leído. Ese es un trabajo contundente, ¿no? Es un trabajo maravilloso, impresionante, difícil de leer, duro de leer, pero que nos aterriza en una realidad que estamos mirando todo el tiempo, ¿no? En esta realidad de este México, de este país, en el que mueren 11 mujeres promedio al día, ¿no? Por feminicidios, de unas maneras atroces, y que por lo general anuncian, ¿no? Que se encuentran en peligro mucho antes, pero bueno, sigue permaneciendo en nuestro contexto pues una incapacidad de las instituciones pues, para hacer frente a estas situaciones, para protegerlas a ellas, a sus hijos, ¿no? Y yo había leído antes a Cristina, mucho antes, o sea, de hecho sugeríamos hablar de su trabajo mucho antes del Pulitzer, pero bueno, había yo pensado cuando tú comentabas sobre este libro que escribió ella en 2012, me parece, no, en 2011, que se llama Dolerse, textos desde un país herido, en donde ella cuenta que en uno de sus seminarios, porque ella es creadora, bueno, es directora o fundadora de un doctorado en escritura creativa en una universidad estadounidense, y cuenta que en un seminario vino de visita un estudiante oaxaqueño y que al terminar, bueno, pues que finalmente le sugirió que pues que ella como socióloga, historiadora, escritora, ¿no? Tan potente, tan poderosa que es, pues que tal vez debería tratar de escribir algo sobre lo que se estaba viviendo en nuestro país con el desencadenamiento de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y que bueno, que ella no tardó mucho en entender que era un desafío que tenía que tomar, o sea, que sí, que tenía que hacerlo, que finalmente era algo de lo que se tenía que hablar y que la literatura podía hacer algo, ¿no? Tenía una dimensión política, el hecho de escribir y de hablar sobre este dolor y ese horror, ¿no? En el que estamos todavía viviendo, pero en el que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? Era un momento en el cual por todos lados, pues ya saben, aparecían descabezados, bolsas con cuerpos, cosas horribles. Y Cristina logra escribir este texto de ensayos que, o sea, es verdaderamente una joya. Son ensayos cortos, habla pues de bastantes cosas, ¿no? No voy a hacer aquí un resumen del libro porque la inquietud, o sea, más bien me gustaría que surgieran ustedes la inquietud de leerlo. Habla del dolor, ¿no? De perder algún espacio ambiental con el que se tenía no sé, un vínculo afectivo, ¿no? Por algún proyecto, no sé, de desarrollo o supuesto progreso. Habla también pues de sus conversaciones, por ejemplo, ¿no? Con el taxista que siempre la lleva al aeropuerto y que dice que en alguna ocasión, pues, pudo contarle acerca de una señorita a la que llegó a un hotel, ¿no? Una niña, ¿no? Una mujer muy joven, de esas de las que dicen que tienen 20, pero en realidad tienen 16, ¿no? Y que él le ofreció, por ejemplo, pues recogerla al final de la jornada, porque ella le dijo que iba a trabajar. Y pues que le contó que finalmente pues la muchacha nunca le llamó. Y Cristina se hace la pregunta en este país, o sea, de verdad, o sea, yo creo que todos podemos saber qué pasó si nunca le llamó, pero
el taxista le cuenta que finalmente lo confirma, ¿no? Ese destino atroz de la mujer, de la niña, porque dice que en otra noche le toca recoger por los mismos rumbos a otra muchacha un poquito mayor y que sí, igual la tenía que llevar a algún hotel y que entonces él trata de disuadirla, o sea, trata de decirle que, pues, que es peligroso, ¿no? Que le cuenta el relato aquel de la chica a la que dejó algún día y que nunca le llamó para ir por ella al final de la jornada, y pues que la chica termina diciéndole que era su hermana. O sea, que era su hermana y que en ese momento pues tomó el teléfono y le habló a su mamá y le dijo, ya sé dónde está mi hermana. Y Cristina relata cómo pues al ir escuchando esa historia en ese mismo taxi, ¿no? en ese mismo asiento donde las dos chicas estuvieron sentadas, pues te desgarra el alma, ¿no? Te desgarra por completo. Cuenta también, habla sobre la entrevista que fue a hacerle a Luz María Dávila. Luz María Dávila, la madre de dos chicos a los que asesinaron en una masacre en Ciudad Juárez, en un fraccionamiento, supongo como el tuyo y el mío, Carlos, o sea, un fraccionamiento en el cual la señora pues platica pues que sí, que los chamacos pues adolescentes, ¿verdad? Sus hijos tenían 19 y 17 años y que pues se juntaban, claro, pues a beber, pues a enfiestarse, como deben de hacer los chavos, los adolescentes, y que los vecinos se organizaban para que no salieran pues a lugares que consideraban peligrosos, ¿no? Como los antros o como los bares, y que solían reunirse ahí mismo en la colonia, y pues de pronto una noche espantosa y trágica, terminan asesinados, ¿no? A manos de alguna célula del crimen organizado. Y Cristina va y visita a la señora, es decir, yo creo, todas sus obras tienen esta dimensión de ser como híbridos, ¿no? Hace trabajo periodístico, al mismo tiempo, pues no deja de ser una historiadora, ¿no? Que está siempre tratando de buscar archivos, fuentes, ¿no? Para contrastar información, pero pues también es una gran escritora, ¿no? Tiene una sensibilidad poética y estética que es, pues sí, yo creo que es una de las escritoras más importantes vivas de este momento en México, ¿no? No lo digo solo por el Pulitzer, lo sabíamos antes. Pero bueno, va y la visita y relata, ¿no? El encuentro con esta mujer, que tiene la dignidad, ¿no? De rechazar la mano del entonces presidente, de Felipe Calderón, cuando en algún acto, cuando acuden él y su mujer allá al norte, se presenta y ella se atreve a levantarse y a reclamarle, ¿no? Pues por la vida de sus hijos. Y cuando el tipo, ¿no? Dice Cristina, sin salirse del protocolo, ¿no? Sin conmoverse, sin condolerse, porque este es un rasgo, ¿no? De la clase política en este tiempo, al parecer, ¿no? Que son incapaces de mostrar esa empatía, ¿no? De conectar con el dolor de las personas. Dice que pues le ofrece darle la mano y ella lo rechaza y le dice que no le da la mano, que no le da la mano, que le da la espalda porque no ha hecho su trabajo, ¿no? Porque no es capaz de ponerse en sus zapatos, porque no es capaz, le dice, porque si usted le hubieran matado a un hijo, señor presidente, usted rascaría hasta debajo de las piedras para dar con los responsables. Y es su responsabilidad, pues sí, buscar a los asesinos de los niños, ¿no? Son cosas así brutales. En otro texto, ¿no? Ahí dialoga con Juan Rulfo, de quien también escribió un libro, ¿no? También conviene leer. Pero bueno, dialoga con este texto en el cual se pregunta ¿qué país es este, Agripina, ¿no? ¿Qué país es este en el que es posible que estas cosas sucedan? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros? Y tiene una hipótesis bien interesante, Cristina, porque claro, ella tiene otro trabajo, ¿no? Sobre el manicomio de la Castañeda, que se llama Narrativas dolientes desde el manicomio general, y relata su encuentro con un archivo
les digo, ella siempre está dialogando también con los documentos que va encontrando en los archivos, y dialoga con un archivo de una joven paciente que en uno de estos pabellones del psiquiátrico escribe al gobernador, escribe a las autoridades de su estado para exponerle, ¿no?, su padecer, su sufrimiento, ¿no?, que la estaban tratando mal, pues eso, que le iban a hacer una operación quirúrgica, y le escribe demandando que de algún modo intervenga, ¿no?, en el cuidado de su cuerpo, en el cuidado de su persona, en el cuidado de su ser, porque reconoce que hay una responsabilidad de parte del Estado, ¿no?, con sus ciudadanos, con los habitantes de ese país que es su responsabilidad administrar. Y entonces Cristina tiene una hipótesis genial que dice que eso se perdió. En el trayecto, dice ella, del siglo XX, en el cual se instala el neoliberalismo, ¿no?, como este modo de administración, pues, de la vida, ¿no?, pública, de la vida íntima también, de la economía, de la cultura, dice que el Estado se volvió un Estado sin entrañas, incapaz de hacerse responsable de atender las necesidades de sus ciudadanos, ¿no?, de atender, pues, las condiciones que proveerían de cierta estabilidad, seguridad y bienestar a sus ciudadanos. Y ella dice, es que el Estado es una relación. Dice ella que eso cambió, ¿no?, cuando el Estado comenzó a ser administrado por esta generación de tecnócratas que tienen esta convicción de que lo más importante, ¿no?, que es más importante la ganancia que el cuidado de la vida. Y dice que finalmente tomó el control del Estado, de esto que ella llama el Estado sin entrañas, pues un grupo de empresarios del capitalismo global a los que les conocemos como el narco, ¿no? Ella ya presenta en 2011 esta tesis, ¿no?, de que el Estado mexicano es un narcoestado, de que hay una liga, ¿no?, indisociable ya entre gobierno, empresarios y el narco, y que se ha creado un régimen del horror durante digamos, este periodo, en donde somos testigos integrales del horror. Y lo que ella dice es que la labor que ella invita a hacer a los escritores, a los pensadores, a los poetas, a los artistas, es hablar de eso, porque dice que justamente el horror lo que quiere producir es que nos quedemos paralizados, que callemos, que no podamos decir nada al respecto. Y ella dice, no, a ver, Adorno estaba equivocado, ¿no? Teodor Adorno decía que después de Auschwitz no se podía hacer poesía ya, ¿no? Y ella decía, no, sí, hay que intentarlo, hay que intentar volver a hacer poesía, literatura para hablar de esto. Y ella coloca justo del otro lado del horror, justamente el dolor. Por eso habla de escrituras dolientes, ¿no? Dice que las múltiples maneras en que el dolor nos permite articular una experiencia inenarrable como una crítica intrínseca contra las condiciones que lo hicieron posible en primera instancia. Dice, cuando todo enmudece, cuando la gravedad de los hechos rebasa con mucho nuestro entendimiento e incluso nuestra imaginación, entonces está ahí dispuesto, abierto, tartamudo, herido, balbuceante, el lenguaje del dolor. Entonces, es un proyecto bellísimo porque unos años después convoca este texto a otra serie de escritores a responderle. Es decir, convoca a participar de este proyecto que ella inicia, ¿no? De cómo hacemos para escribir de estos horrores que estamos viviendo. Al final ella dice, con su afán de historiadora, también es importante hacer una especie de archivo de lo que estamos viviendo, porque si no hacemos un registro de los testimonios de toda esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Un archivo que resguarde estas voces de las personas que la vivieron en carne propia, las víctimas de esta guerra, dice, se va a perder un trabajo, ¿no?, hecho durante generaciones, que es esto, ¿no?, de conformar una comunidad que sea capaz de acompañarse en el dolor. Wow, tocas un montón de temas y uno de los puntos centrales
es cómo el neoliberalismo ha constituido un nuevo tipo de subjetividad y ni nos dimos cuenta cómo fue haciendo, utilizamos este nombre, ¿no? Esta metáfora médica de metástasis, cómo se fue metiendo, extendiéndose por todos lados, construyendo nuevos tipos de comportarse. Sabes que, haciendo un pequeño comercial, ¿no? Que junto con Miguel Ángel, ya sabes, un amigo, compañero, desde hace años tú, Miguel Ángel y yo iniciamos ahí por distintas vías todo este proyecto, ¿no? De neurociencias, depresión, ansiedad, y el neoliberalismo. Y esto en particular tú y yo lo hicimos porque siempre que quisimos politizar este malestar psíquico, siempre que quisimos buscar espacios dentro de amigos, compañeros, compañeras que estaban más enfocados en estas luchas, el espacio adecuado, ¿no? Y entonces, ya sabes, empezamos este trayecto y de alguna manera hemos hecho muchas actividades. Por ahí sacamos un coloquio, hemos publicado algunas cosas y está por salir un pequeño libro ya que es como un pasito más, ¿no? En toda esta reflexión y de esa necesidad de encontrar de hacer nuestros espacios, ya que tampoco nos han dado tantos, hacer nuestros espacios para colocar esto. Una de las ideas que vienen ahí, en este trabajo, apunta a algo que llamo, basado, por supuesto, en Catherine Malabou, eh, la metáfora de la conexión permanente y una de las consecuencias de este imperativo de la conexión, ¿no? De las redes sociales, también las redes académicas, de esta construcción del capitalismo neoliberal constituido en redes, ¿no? Bajo esta metáfora de las redes neurales, ¿no? Que se necesita todo el esquema de red neural para producir contenidos mentales y cómo esta categoría se desplaza de las investigaciones neurocientíficas al ámbito económico y entonces ahí el esquema de redes se va, se va adueñando, ¿no? Del esquema y del pensamiento y de los imaginarios de las personas. Y dentro de esto está algo que llamo la metáfora de la conexión permanente y su equivalente o su otro lado, ¿no? El reverso de esto es la desconexión. Pero no solo, además, esta idea también la he ido encontrando en estos últimos días, también con un autor que vamos a tener que hablar mucho de él, un autor que tú me presentaste, Gabor Maté, este fascinante médico terapeuta canadiense que le vamos a tener que dedicar muchos programas, vamos a tener que entrarle mucho a lo que está diciendo, porque él habla de dos cosas, ¿no? Habla del trauma como la desconexión tanto de los propios sentimientos, de las propias emociones, y también la desconexión hacia afuera, ¿no? Entonces, esta desconexión y este esquema traumático lo hemos venido trabajando de alguna manera como una de las características que, que introduce el sistema neoliberal. El capitalismo neoliberal, al centrarse en esta metáfora conexionista, va haciendo lo contrario, ¿no? Al mismo tiempo, va provocando una mayor desconexión entre las personas al centrarse únicamente en la individualidad, en la ganancia de un sujeto, en encontrar simplemente cómo hacer que tu relación con los demás sea productiva económicamente, cuando la relación entre la familia tiene que tener también un sentido de productividad, de construir redes frente a estas familias, frente a los amigos. Entonces, si no tiene este esquema de productividad, no sirve. Y esa constante necesidad de conexión va haciendo que se sature las personas y además va provocando esa desconexión. Lo dice Sapolsky también, ¿no? Entroniza demasiado la cuestión del cortisol y el cortisol tiene un efecto eh, en las estructuras del cerebro que tienen que ver con la empatía. Mientras más estresadas están las personas, menos capacidad de empatía tienen, más desconectados de las emociones están. Y si uno está desconectado de sus propias emociones, tampoco va uno a poder eh, conectar con las emociones de los demás. Entonces, estamos viviendo una estructura que
desconecta, desarticula, erosiona los vínculos comunitarios, los vínculos sociales, erosiona la relación con los demás. Y entonces de pronto tenemos personas que están saturadas en sus emociones y sus emociones se desbordan, pero tampoco hay capacidad de dónde colocarlas, ¿no? Esquemas colectivos, solidarios. Y, y ese es uno para empezar, ese es el gran problema de el sistema en el que vivimos, porque es un tema político, porque al mismo tiempo desarticula cualquier capacidad de construcción colectiva, solidaria, y por supuesto, parece que cada vez elegimos más líderes que tienen estas características psicópatas, ¿no? Carentes de empatía, carentes de emociones, como si también de alguna manera reflejaran un cierto miedo a sentir las emociones y sentir el dolor de los demás. Entonces, ¿cómo compadecerte de los demás si de entrada también estamos desconectados de nosotros mismos, ¿no? De nuestras emociones? Y esa es una característica del capitalismo neoliberal. Por eso estos intentos, ¿no? De reconectar con las emociones, reconectar nuevamente con las demás personas, reconocer que hay un dolor profundo, un dolor traumático que estamos viviendo y que el mismo sistema económico nos va desconectando. Entonces, eh, es el gran problema. Vivimos en un sistema económico que simplemente lo entendemos como cierta lucha de clases, pero realmente los que controlan el capital están construyendo las emociones, están diciendo cómo vivirlas. Tan es así que la única manera en la que podemos gestionar ciertas emociones utilizando esta palabra de gestión, por ejemplo, las redes sociales que nos dicen de qué manera conectarnos con los demás y de qué manera poder expresar emociones. ¿Para qué piensas en la complejidad de un fondo emocional si tienes emojis, si tienes stickers, si tienes un montón de cositas que van configurando también un nuevo lenguaje? Creo que las personas que se dedican a estas cuestiones de la semiótica, que se dedican a estas cuestiones de la lingüística, van a estar súper interesadas, ¿no? En este lenguaje que se está construyendo en Internet, en redes sociales, en esta idea de que estamos más conectados, pero al mismo tiempo realmente hay todo un esquema de precarización del lenguaje, y si hay una precarización del lenguaje, hay una precarización de las emociones. Y entonces, frente a todo este escenario, ¿cómo condolerse colectivamente cuando tenemos un sistema, ¿no? Que en sí nos está desarmando de estas actitudes y de pronto encuentras, volviendo un poquito a lo que mencionabas al inicio, estos pequeños espacios de resistencia, si no construyes esquemas colectivos, no puedes sobrevivir, no puedes vivir, no puedes construir un mundo. Entonces, estamos ahí en ese dilema, ¿no? Por un lado, un sistema que está haciendo metástasis, que se está metiendo hasta los huesos en nuestras formas de pensar, de sentir, de conectar con los demás. Un montón de emociones que si nos atrevemos a sentirlas nos duelen. Y finalmente, esa idea en la que vivimos, esa burbuja, esa mentira en la que vivimos, de que estamos permanentemente conectados, no es cierto. Realmente cada vez estamos más desconectados de los demás y de nosotros mismos. Entonces hay que empezar a pensar todo esto, ¿no? Nuevamente, hay que hacer un cuestionamiento mucho más amplio, no solo eh, estas ideas de esta política tradicional, ¿no? De electoral, sino mucho más compleja, una política mucho más profunda, más compleja, más colectiva, y que introduzca todos estos temas, ¿no? Que politice ese malestar psíquico y que empiece a politizar todo esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por ahí también es una de las cosas que mencionas es la desconexión social, la desconexión con nosotros mismos y la dificultad de condolernos colectivamente, ¿no? Cuando estamos tan atrapados en nosotros mismos sin poder conectarnos con los demás en un nivel más profundo. Me acuerdo aquí, para la nota que estaba escribiendo para este blog, algo que decía Eugenio Trías, y me lo reencuentro un poco también en Gabor Mate, ¿no? Cuando decía este filósofo español, me parece, eh, que la verdadera comunicación es epidérmica, la verdadera comunicación se da al nivel de la piel.
en ese punto donde la piel y el mundo pierden ciertos lindes, se conectan y, y está ahí, ¿no? En lo que también dice Gabor Maté, en lo que está diciendo de las neurociencias, la importancia del contacto físico, la importancia de ese sentir a los demás, la importancia de estar cerca. Eh, y de pronto encuentras que a partir de todo este esquema que estamos viviendo, hay un miedo a las personas, hay un miedo al encuentro con los demás, ¿no? Lo empezamos a notar después de esta cosa que hizo Felipe Calderón con la guerra contra las drogas, que también es todo un tema que hay que abordar, pero de pronto salías a la calle y encontrabas a alguien que venía de frente en la banqueta y simplemente te cruzabas, simplemente ya evitabas a alguien. De pronto, evitarnos mutuamente en las calles, evitarnos mutuamente sociales, se volvió ya también parte de nuestra psicosis, ¿no? Parte de nuestra paranoia. Entonces, también tenemos un montón de traumas como país. Vivimos un momento muy complejo y obviamente también estamos viendo a unas primeras generaciones crecer con todo este trauma, ¿no? De lo que ha dejado ya muchos años de violencia en México. Entonces, también tenemos todos estos temas ahí puestos para seguir pensando. Sí, ¿no? Y el desafío que lanza Cristina de encontrar modos de hablar sobre ello, ¿no? Modos que conecten con la poesía, con esta creación de este lenguaje del dolor, ¿no? Con estas escrituras dolientes para que puedan llegar a las personas y atravesar esas corazas, ¿no? O esos trastornos de ansiedad, porque muchas veces creo, Carlos, que también los que padecemos trastornos mentales también nos sentimos mucho más vulnerables y entonces la gente no quiere atreverse ni a pensar, ¿no? En lo que los problemas tan graves que estamos atravesando implican. Es decir, como si te colocara en una posición todavía más frágil y prefieres evitarlo, ¿no? Prefieres distanciarte. Hablaba con un amigo que vive en Viena, saludos Omar, y justo estaba muy conflictuado, ¿no? Me decía que no entendía cómo toda la gente que conocemos, ¿no? A quienes consideramos nuestros amigos, pues no ha sido capaz de pronunciarse acerca de nada, ¿no? Sobre lo que ocurre recientemente en el mundo, de las cosas pues, que tienen más notoriedad, pues el genocidio en Palestina, y cómo o se quedan nuestros amigos con las narrativas oficialistas, ¿no? Que son simplificadoras, que no abordan, ¿no? La profundidad del conflicto, o bien ni siquiera les interesa ni se pronuncian. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Cómo hacemos también cuando tenemos en este país, ¿no? Políticos que desde la voz oficial se encargan de negar la realidad constantemente, de decir que eso no es verdad, que no es cierto que estamos viviendo los momentos más violentos de esta primera parte del siglo XXI, que no es verdad que hay más violencia, que no es cierto que hay militarización? O sea, ¿cómo hacer para esto? Hacer frente a esa voz que pues es tan escuchada por tanta gente, ¿no? Que tiene tanta fuerza, que moviliza a tantas personas, que quieren permanecer pues convencidos de que pues esa voz tiene la verdad. Pero luego cómo eso entra en conflicto con las realidades que vemos en nuestro día a día. Sí, creo que Gabor Mate, o sea, señalas bien, tiene razón, o sea, estamos orillados en esta cultura tóxica a vivir en la desconexión incluso de nuestros instintos más básicos, ¿no? De los instintos viscerales que te indican, pues que sí hay peligro, que no estamos bien, que no es verdad que estemos mejor que antes, o sea, que nos están otra vez engañando, pero, pero ya no escuchamos esos instintos, ¿no? De supervivencia que hicieron que la especie del Homo sapiens proliferara en estos últimos 20.000 años y ahora estamos, ajá, desconectados y con miedo. En este otro texto que se llama Condolerse, ¿no? Que es una respuesta de varios autores y autoras a Cristina, Yasnaya Elena Aguilar dice que para hablar del dolor justo se necesitan metáforas, que no es lo mismo decir me duele, que me punza, que me arde, ¿no? Que hay que, este sentido me gustó porque creo que lo que hacemos en este programa también es explorar esa metáfora del naufragio, ¿no? Para hablar pues de ese sufrimiento psíquico, que es una forma del dolor, que creo que es el que está más presente en esta época.
cuando tú expresas todas estas cosas que digo, porque lo hago constantemente en todo mi círculo cercano, pues la gente te sale con cosas como de, no, las cosas no están tan mal, o no, todo está en la mente, o no, échale ganas, ¿no? Y, y neta, o sea, yo creo que de las cosas más jodidas que le puedes decir a alguien que está sensibilizado, ¿no? Frente a una realidad tan atroz y que intenta encontrar también vías de salida, ¿no? Otras posibilidades y que además está también batallando con el propio sufrimiento psíquico. ¿Cómo ves tú esto? ¿No te parece que también aquí están operando otros mecanismos como la disonancia cognitiva, ¿no? La disociación, también, ¿no? Todos los efectos de estas hormonas del estrés, ¿no? Del cortisol, de la adrenalina, que nos hacen pues querer huir. Es como una retirada de la realidad. Es como una huida, un escape. O no sé tú cómo lo ves. Sí, una de las cosas más interesantes que leí hace tiempo, de hecho, cuando empezaba a trabajar toda esta cuestión sobre neurociencias, fue un trabajo, no me acuerdo ahorita cómo se llama el psicólogo cognitivo. Ya sabes que en las últimas fechas tengo una cierta pasión por lo que dice la psicología cognitiva, ¿no? Más allá de todo lo que se pueda decir y analizar y criticar, tiene un enfoque muy interesante. Y algo que decía este personaje, mencionaba que una de las características del pensamiento, inherente al propio pensamiento, son los sesgos cognitivos, la distorsión cognitiva. Y entonces él planteaba que la argumentación no tiene por sentido en los seres humanos llegar a un fondo de verdad, llegar a conocer la verdad de una cierta situación, sino que la argumentación se utilizaba básicamente para convencer a los demás de que mi punto de vista era cierto. Y entonces decía que somos muy, muy, muy hábiles para detectar las distorsiones, los sesgos cognitivos en los demás, en la argumentación de los demás, pero siempre fallamos, ¿no? En darnos cuenta de nuestros propios sesgos. Eh, y eso lo planteaba como un esquema de sobrevivencia muy básico. Decían, para poder sobrevivir necesitamos convencer a los demás de que lo que yo hago y lo que yo digo es la verdad. Entonces, pero eso va, digamos, en detrimento de encontrar las causas, las razones de algo, de llegar a entender una realidad, ¿no? Y entonces decía, para vencer los sesgos necesitamos construir colectividad. Me acuerdo lo que decía un escritor eh, judío, donde planteaba algo muy parecido, ¿no? Dentro de la tradición judía, ¿no? Ya sabes, ahí es este tipo de escritores que hace esta distinción entre lo que es el pueblo judío y lo que es ya el Estado de Israel, ¿no? Como dos realidades complejas que también igual pronto podríamos hablar de él, ¿no? Ya sabes, toda la tradición judía, todo lo que aportó a la humanidad, un pueblo que era básicamente de cualquier lugar, ¿no? Que podía, que de alguna manera era como el gran ejemplo, el paradigma de la universalidad, ¿no? Porque era ese pueblo que en cualquier lugar podía, llegar a cualquier otro país y adoptar también los esquemas culturales de ese país, pero sin renunciar a su identidad judía y entonces de pronto construir un esquema de universalidad, ¿no? Que era la gran característica. Y él decía, por ejemplo, que la diferencia del conocimiento entre los cristianos y los judíos era que, por ejemplo, un cristiano podía decir, es que Jesús entró en mi corazón y ya tengo el saber que necesito. Y entonces, si la Biblia o si los preceptos que establecía un sujeto era ojo por ojo, diente por diente o cosas así, ¿no? Se acataban. En cambio, para el pueblo judío decía, dentro de estas comunidades, el conocimiento siempre es colectivo. La búsqueda de Dios es algo permanente. No es algo, no es que ya se haya encontrado. Dios no es una realidad que se ha encontrado, sino es una realidad que se busca permanentemente. Y entonces para buscarlo siempre hay que estar ahí preguntando, quejándose, la actitud de Jonás, ¿no? Entonces, eh, la diferencia de pronto dentro de ciertos sectores es, y creo que es
una cuestión muy cultural, de pronto aceptamos ciertos contenidos, ciertas ideas de manera crítica y no nos damos cuenta que lo que se construye como conocimiento siempre es algo colectivo. Y entonces tenemos muchos sesgos, tenemos poca capacidad de construir conocimiento de manera colectiva y eso también va aunado a esta sensación de desconexión. Queremos, en un momento en que nos sentimos inseguros, en que sentimos esta precarización emocional, eh, construimos esquemas de afrontamiento, ¿no? Que tienen que ver con defender nuestras ideas, defender lo que consideramos nuestro, pero también tenemos desconfianzas de más. Y dentro de eso, obviamente, los sesgos cognitivos, ¿no? Estos que señalan, por ejemplo, algo que es muy común, un sesgo que es muy común. Le pasa algo a una persona y entonces alguien dice, ah, acaban de matar a alguien por ayer, seguramente en algo andaba. Y con eso te defiendes, ¿no? Porque si en algo andaba, dices, yo no andaba en algo, yo no hago algo, entonces yo estoy a salvo. Aun cuando los niveles de estrés siguen estando ahí presentes y su cuerpo les dice que algo no está bien, pero de pronto quieren convencerse, quieren colocar a la razón, no quieren colocar esa parte del cerebro que racionaliza, esta pensar, pero también de racionalizar, de querer ajustar la cierta seguridad, tampoco es extraño. Una de las cosas que más estrés causan, esto desde las primeras investigaciones que hicieron sobre el estrés, es la falta de información. Entonces, cuando te falta información, cuando te faltan ciertos esquemas, empiezas a elaborar tu propia narrativa en tu mente, tu propia explicación, tus propios sesgos para que te encuadre, ¿no? Y entonces, obviamente, habla también de que vivimos solo en pequeñas burbujas de información que confirman nuestros sesgos y todo lo demás que nos causa malestar, que nos causa incertidumbre, que nos causa eh, esta sensación de ansiedad, depresión, lo dejamos fuera. También una manera en que podemos ir checando esto es que las cosas no están bien, es los altos índices de ansiedad y depresión, sobre todo en las relaciones cuando aumentan los índices de suicidio, sobre todo en sectores más jóvenes. Ese es algo que hemos insistido mucho por eso. Eh, no se queden con... Y además tenemos como esquemas, en lugar de informar de forma, tenemos una cultura de memes que también habría que dar prueba de lo que significa esa cultura de memes en la desinformación, que en lugar de tener acceso a información confiable, en lugar de tener mejores maneras de saber con, con lo que está pasando, simplemente nos van desinformando. Entonces, esto es algo muy común y es casi una recomendación que hacen los doctores, que hacen los psicólogos, y es como muy intuitivo en las personas. Cuando tienes ansiedad, depresión, una de las cosas que vas a evitar ver ciertos programas que te detonan la ansiedad. ¿Por qué? Porque tienes un esquema 90 y entonces esa construcción narrativa que también es muy interesante, básicamente está analizando todos los escenarios posibles y entonces vas a evitar a toda costa eso. Una de las ideas que podemos ir manejando es, si estás desconectado de otras personas, esquemas, donde colocar, tengas emociones, eh, cualquier que sientas te va a tumbar. Entonces también es como un instinto de sobrevivencia tóxico de las personas, ¿no? Eh, desentenderse de esa realidad, engañarse, autoengañarse, aun cuando su organismo, y esto hay que volver muchas veces a esto, aun cuando su organismo les está diciendo que no las están bien, pero es como si estuviéramos peleados entre nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿no? Pensamos que los pensamientos, de hecho hay toda una cultura que ha colocado la parte racional, los pensamientos como la parte que debe guiar y dejamos de darle lado de las emociones, ¿no? Como algo que es accesorio, que simplemente molesta. Cuando todas las investigaciones neurocientíficas están apuntando y diría ahí están en el marco emocional. Están los trabajos de Antonio Damasio, que hazle caso a tu cuerpo, hazle caso a tu organismo, hazle caso a tus emociones, a esa intuición que tienes.
Pero entonces, parte de desconexión en la que vivimos es eso, desconectar esa parte del intelecto, de la parte mental, creyendo que el intelecto tiene que este, gobernar, tiene esta idea, ¿no? Gobernar, controlar las emociones, cuando realmente son las emociones, las intuiciones, algo que Antonio Damasio llama marcadores somáticos. El marcador, cuando algo no te late, cuando algo no te da la espina, para decirlo así en términos coloquiales, hazle caso, porque es tu cuerpo el que está hablando y el que ya hizo una serie de análisis que no llegan a la conciencia, pero te está diciendo que algo no está bien. Y no solo la dejamos de escuchar, sino que cuando la expresamos tenemos dónde colocar esas emociones. Entonces es obvio que las personas cada vez tienen más miedo, que el encuentro con los demás, con las demás personas, se vuelve algo ya traumático. Entonces, obviamente vivimos en esa desconexión, que es ese trauma que vivimos y tenemos que racionalizar nuestro encuentro con los demás. Es cómo construir nuevamente colectividad, ¿no? Cómo traer esos elementos para conectar otra vez emociones, para superar el trauma que nos impide acercarnos a las demás personas y construir un esquema más colectivo.
esto que dices de que es importante tener esquemas colectivos para afrontar el dolor, lo resuelve de una manera muy hermosa Javier Raya en este texto que se llama Condolerse. El texto habla de un rito en la sociedad mexica que forma parte, digamos, de las prácticas de la Guerra Florida. Javier Raya incluso dice que, pues, que probablemente fue un rito que se apropió de algún otro pueblo, ¿no? Conquistado por los mexicas. Pero bueno, que es una celebración del dolor, es una lamentación pública y colectiva, ¿no? De las muertes, no solamente de los guerreros, o sea, de los que morían en la batalla, sino también, por ejemplo, podía hacerse para las mujeres que mueren en el parto. Y bueno, habla de cómo, por ejemplo, para las viudas era un momento como de renacimiento, porque en realidad duraba más o menos 4 días el llanto colectivo. Eh, eh, Primero pues hablaban los viejos, los ancianos, para recordarle a la gente acerca de, pues esto de lo pasajero de la vida, ¿no? De lo efímero de la vida, de lo innecesario que es quedarse triste, ¿no? Para siempre, de la importancia pues de retomar las labores cotidianas, el vínculo con la comunidad. Y luego convocaban a estas plañideras, a las mujeres que acompañaban en el llanto, y lloraban durante 4 días completos. Lloraban, además, sin bañarse, ¿no? Se untaban cosas en la cabeza, en la cara, no se la lavaban, cargaban las mantas sucias, las viudas cargaban las mantas sucias de sus maridos, se bebían bebidas embriagantes especiales y todo. Y bueno, se quemaban posteriormente, después de estos 4 días en los que se les acompañaba en el llanto público, se quemaban y luego tenían que encerrarse para seguir llorando junto con las plañideras durante 80 días completos. Tampoco se bañaban, tampoco se cambiaban de ropa, es decir, ahí envueltos en una atmósfera de hedor, de tristeza, ¿no? De lágrimas. Pero era, dice Javier Raya, la ocupación de llorar, el trabajo de llorar, ¿no? Y con este llanto producir un cuerpo hecho de dolor que tome el cuerpo de un cuerpo ausente. Luego, al final, para terminar este rito, lo que hacían era todos esos restos de la suciedad, llegaban personas destinadas a hacerlo, ¿no? Por las autoridades, llegaban a raspar las costras, ¿no? De lágrimas, de suciedad, de los ungüentos que se echaban, y se iban a depositar en algún lugar fuera de la ciudad para que las mujeres por fin fueran a limpiarse, ¿no? A rezar al templo, a ofrendar también pues copal, flores, para, digamos, terminar este momento de luto, terminar este momento del trabajo de llorar a sus muertos. Y las viudas, por ejemplo, al terminar este rito, dice Javier Raya que ya no se consideraban viudas, sino solteras otra vez. Es decir, que les permitía de algún modo, pues, reconectar con la vida, ¿no? Dejar a un lado, dejar atrás ese dolor y ese sufrimiento, o simplemente, bueno, pues hacer un duelo, ¿no? Realmente atravesar un duelo acompañadas. Y que esto podía suceder incluso si el marido no había muerto, pues, o sea, si incluso pues se había ido a combatir y no había regresado, la viuda tenía derecho de hacer esto. Y si regresaba el marido, pues total, o sea, ella ya era considerada soltera otra vez, incluso podía volver a estar casada. Entonces me parece una cosa bellísima, ¿no? De cómo el rito se llama Socuicatl, canto sucio o canto puerco, así lo traduce Javier Raya. Me parece un ejemplo bellísimo, ¿no? De cómo estas sociedades, pues, mesoamericanas tenían esta especie de ritos sagrados en los que se permitía esta posibilidad de recomunión, ¿no? De religarse con el otro, con la comunidad, algo que, pues, que de hecho sí, ¿no? No tenemos hoy y que de hecho, pues, con la pandemia también se trastocó, ¿verdad? Como pues cuando no podíamos enterrar a nuestros muertos o velarlos adecuadamente, ¿no? Algo ahí se trastocó y tiene que ver con esta precariedad emocional de la que hablas, tal vez, ¿no? Hay un texto que hemos mencionado mucho porque creo que es una autora clave en estos momentos también para entender mucho de lo que está pasando en cuanto a lo mental, al impacto del el neoliberalismo, todo este esquema, es Senia Yévenes, ¿no?
Eh, por ahí ella retoma esta idea de la sociología, ¿no? De la magia performativa de lo social, de cómo necesitamos que estos ritos, estas costumbres tengan esa magia, ¿no? De transformar la realidad y donde el sujeto llega, se inserta y también cambia esas coordenadas simbólicas, ¿no? Que le permite exactamente eso, de volver a ese estado anterior, transformarte en algo distinto. Eh, ya sabes, esta idea de los enunciados performativos, ¿no? Que hablaba este filósofo estadounidense, Austin, me parece, se llamaba. Austin, sí, Austin, Sí, ajá. Austin. De cómo hacer cosas con palabras, ¿no? De que la palabra realmente tiene una dimensión performativa. La mayoría de las cosas que decimos son performativas, solo unos cuantos enunciados que hacemos son descriptivos, ¿no? Pero siempre estamos haciendo y construyendo una realidad a través de estas palabras. Cuando decimos prometo algo, realmente estamos construyendo algo, estamos construyendo esa promesa y se tiene que dar dentro de un contexto válido, ¿no? Donde una persona llega a comprometerse con otra persona y entonces le pide que si pueden estar en matrimonio. Entonces el momento de decir que sí, ¿no? Ya en ese momento se construye una realidad distinta, ¿no? Hay un cambio en las coordenadas subjetivas, hay un cambio de sujeto, las personas dejan de ser solteras y de pronto por esa magia performativa asumen toda una serie de rasgos. Eh, los ritos de iniciación, ¿no? Que luego vemos en algunos lugares, tenían esta magia performativa, pero precisamente esta rumiación, ¿no? Este exceso de hiperreflexividad, lo que hace es que de pronto pierda su capacidad operativa, pierda su capacidad de transformación. Entonces, también es ese gran problema con la incertidumbre, el cortisol, lo que induce es a estar constantemente pensando y pensando. Y esa rumiación tiene la característica de erosionar, ¿no? Estos ritmos porque quieres ahondar tanto en el sentido, en el significado, que pierde esa capacidad de transformar la realidad. Y entonces también es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Actualmente. Eh, también algo lo señalaba Zizek, ¿no? Este filósofo, cuando hablaba de cómo tantas escuelas psicoanalíticas de pronto hace que pierda efectividad la interpretación del psicoanalista, ¿no? ¿Desde qué enfoque te va a servir la interpretación que te da el psicoanalista? Lacaniano, si es una perspectiva lacaniana, si es una perspectiva kleiniana, si es una perspectiva, eh, no sé, junguiana, freudiana. Entonces, de pronto todo este universo de opciones hace que las cosas poco a poco pierdan esa magia performativa de lo social. Y es, creo, también uno de los enfoques que nos permiten entender la dimensión de lo que estamos viviendo, ¿no? Los ritos, estos elementos que nos permitían apropiarnos, objetivar nuestras emociones, cosas que estaban atrapadas en nosotros, contenidas, y de pronto las colocabas en un ámbito colectivo, social, donde otros también podían condolerse, podías entrar ese acompañamiento donde tus emociones pudieran ser contenidas por una colectividad, pierden cierta efectividad. Y entonces también es el gran problema con el que tenemos. Y, y nuevamente es como, creo que lo que hemos encontrado es que la literatura hace un buen acompañamiento, el, el tomar en cuenta las historias, creo que usa mucho que está planteando la psicología de apoyo es la escucha empática, ¿no? También de pronto renunciar a esta compulsión de querer luego darle consejos a alguien que llega y te dice que está pasando por un momento difícil, y en lugar de hacer eso, ¿no? De quererlo encuadrar en cierta ideología de filosofía, de autoayuda, de estas visiones de psicología optimista, positiva, eh, escuchar, ¿no? Escuchar, dejarnos atravesar por ese dolor, construir un vínculo profundo
con otra persona y ir construyendo, ir elaborando estos nuevos ritos, ¿no? También de acompañar, de escuchar, porque creo que uno de los grandes problemas es eso. Eh, Nos hemos llenado tanto de estos libros de autoayuda que son parte de esta misma dinámica económica neoliberal. Estamos tan enmarcados con eso de que deja que las cosas fluyan, deja que eh, tú puedes, lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Sufre en silencio, brilla en público. Estamos tan empapados de eso y queremos luego llegar con estos consejos, que, que de inicio fueron parte de lo que nos ha enfermado, que perdemos la capacidad de escuchar, ¿no? De construir un vínculo también con estas escuchas empáticas, con este acompañamiento más profundo, suspendiendo nuestras ideas y nuestros prejuicios, simplemente guiándonos, ¿no? Por lo que, por la necesidad emocional de las personas que tenemos ahí con nosotros. Entonces también este es uno de las cuestiones que están ahí presentes. ¿Cómo cómo esa magia performativa de lo social, como lo menciona Senia Llévenes, o sea, nos ha descolocado también? Y es momento de volver a encontrar ese sentido, ¿no? Profundo en el contacto con los demás. Y, y la literatura y el contar historias y el escucharlos y el escucharnos, ¿no? Y el saber cómo compadecernos y condolernos también es una de las maneras en las que, pues, vamos construyendo algo, ¿no? Como dices, con estas metáforas, ¿no? Que vamos inventando, ¿no? Como la metáfora del naufragio, del desastre también es una metáfora muy bonita. eh, entonces, por ahí, y Sí, esas palabras, ¿no? Perdón, pero me quedo, algo que me queda con el trabajo de Cristina Rivera Garza es la necesidad de tener palabras para nombrar no solo el dolor, sino también la violencia que sufrimos. Creo que son dos elementos importantes, porque no solo hay que señalar el dolor, también hay que señalar la violencia y la manera en que somos violentados, o cómo podemos estar en medio de esquemas de violencia y no tener la capacidad para reconocerla. Entonces, también es importante, eh, frente a esta precarización del lenguaje, que es de alguna manera correlativa a la precarización de las emociones, es necesario seguir leyendo y seguir compartiendo experiencias, porque ahí también encontramos palabras para nombrar, ¿no? Tanto lo que nos duele como esas maneras en que ese estado, este sistema, nos violenta. sí, sí, tienes razón. Y ahí yo creo que con ese libro que ha sido galardonado, Cristina hace un trabajo impresionante, ¿no? O sea, realmente ella lo dice así, o sea, pasaron 30 años para que yo pudiera acceder a un lenguaje, ¿no? Para expresar ese dolor, no solamente el dolor que estuvo atravesando su hermana durante todo el periodo de hostigamiento, ¿no? Del feminicida, sino el dolor de su familia en el momento en el que pues ella es asesinada y eh, no, pues no tienen modo, no tienen palabras, ¿no? Para compartir ni siquiera su sufrimiento, ni para entender qué había ocurrido, ¿no? Que hablemos un poquito de ese libro, sí, Carlos, porque lo leímos y la verdad los dos quedamos bastante, tocados. Este, ¿Qué te pareció a ti? O sea, ¿cómo le recomendarías a alguien que lo lea? Es un libro muy duro porque hace algo extraordinario de Cristina Rivera Garza, pues nos pone en la piel de Liliana. Al final terminas llamándole Liliana, un personaje con una persona, más que un personaje, una persona muy compleja, y te va introduciendo en su piel, te va introduciendo en sus pensamientos, en sus emociones, a través de sus cartas, a través de sus pensamientos, de todo lo que ella había dejado en una mujer que va dejando esa constancia, eh, de lo que es el México en los setentas, principios de los ochentas, me parece, por ahí, sus dudas. Y entonces ahí una de las cosas que más me impacta, y creo que fue de lo que te comenté, ¿no? Sabes dónde va a llegar y poco a poco sabes lo que va pasando.
no es un libro de misterio en ese sentido, sino es un libro que pretende colocarte en la piel de alguien más, porque es la única manera en la que nos podemos entender, colocarnos realmente en el lugar de alguien más y sentir las emociones. Y entonces ese ejercicio de empatía es muy fuerte porque vas viviendo y vas sufriendo y vas ubicando incluso cosas. Y algo que a mí me llama la atención, y de hecho te lo comenté inmediatamente, era cómo, cómo Liliana, de alguna manera, todo ese escenario de violencia que empieza a vivir por parte de esa pareja, por parte de ese hombre que se obsesiona con ella, eh, le empieza a designar como si fuera una relación posmoderna, ¿no? Y queda claro, ¿no? Que a ella le faltó el concepto de feminicidio, la idea, la realidad del feminicidio como tal, con todo lo que implica, con todas estas parejas o familias semánticas, ¿no? Con todas las estadísticas, con todas las maneras en que se empieza ya a entender los distintos niveles de violencia, en las maneras o los tiempos de peligro en el que está una mujer. Y por supuesto, también queda muy claro que hay un sistema eh, que, que construye vulnerabilidades, se aprovecha de la vulnerabilidad y que básicamente lo que instituye es el silencio y la vergüenza en las personas que son víctimas. Entonces, ahí, esa es una de las cosas que más me movían, ¿no? La falta de palabras para designar los altos niveles de violencia en los que alguien vive y que de pronto lo naturalizas y de pronto tienes una serie de construcciones que a lo mejor uno aprende en la universidad o aprende en otros lados y realmente no son las adecuadas para designar realmente lo que se está viviendo. Entonces tienen que pasar un montón de cosas para encontrar un lenguaje que finalmente pueda poner sobre aviso, ¿no? De lo que alguien está viviendo. Entonces, por ahí fue una experiencia muy, muy fuerte, porque realmente es una experiencia de empatía donde realmente te pones en el lugar de alguien que sabes que fue víctima de una gran violencia, de que fue víctima de una violencia incluso después de haber sido asesinada, después del feminicidio, perdón, en en esta complejidad de términos, ¿no? Después del feminicidio, cuando pues sonara anacrónico, pero y no dejas de pensar en el sistema que construye complicidades y construye silencios y que en lugar de ayudar, eh, hace que las personas que han sido víctimas vuelvan a ser revictimizadas y instituye el silencio, ¿no? Como la manera en que los agresores salen con la suya. Eso también me llama mucho la atención y fue algo que me dio mucho coraje y sentí mucha impotencia porque ya luego también platicaremos algo, ¿no? Finalmente, las personas que ejercen una violencia sobre un cuerpo, sobre un alma, en ese país generalmente salen con la suya. Sí, sí, es eso también, a mí me inundó de rabia, sí, de rabia, de frustración, porque también te pone en la piel de ella, ¿no? Cristina, cómo relata pues todo ese papeleo, todo ese laberinto de instituciones en los cuales la gente queda pues totalmente sepultada, perdida, ¿no? En medio de su dolor, ¿no? También te pone en la piel de sus padres. Ellos optaron por no hablar del tema, porque como dices, ¿no? O sea, tenemos un sistema que suele poner la responsabilidad en las víctimas, ¿no? De pues qué hizo ella para merecerlo, o ella se lo buscó, o por qué vivía sola, o por qué la dejaron ir a estudiar a la ciudad, ¿no? La familia eligió guardar silencio por no exponer más a Liliana, ¿no? Es después de 30 años que Cristina se atreve a abrir las cajas que se quedaron por ahí. Leí por ahí en algún texto complementario que se tuvo que encerrar en una casa vacía, pintada de blanco, solamente con las cajas, con los archivos de Liliana para poder escribir. O sea, fue una prolongación muy, muy larga de ese duelo, ¿no? De Cristina por su hermana, ¿no? Relata cómo incluso no podía volver a una alberca porque era un espacio que siempre compartieron, cómo poco a poco fue pues reconectando también con la vida, pero que muchos años fue incapaz de decir que tenía una hermana, ¿no? O sea,
cómo la gente queda completamente devastada y sin la capacidad, como dices, de nombrar ese sufrimiento. Sí, a mí también me resultó escalofriante, espeluznante, este, pues sí, atravesar toda la lectura. Digo, Cristina lo hace de manera magistral, pero híjole, es bastante doloroso ir acompañándolo, ¿no? En todo lo que relata. Y también, como dices, acompañar a Liliana en ese sufrimiento, de esa violencia que es sistemática, ¿no? Violencia psicológica, ¿no? Persecutoria, de este tipo que la seguía, que no la quería dejar hacer su vida, ¿no? Algo que es bien importante y que las familias deberían de comprender, que, porque Cristina va dialogando con el libro de otra autora, ¿no? Que creo que se llama algo así como La violencia que no se ve o algo así. Va contrastando ahí todo el tiempo, porque dice, pues claro, la violencia doméstica no se ve y no suele creérsele a las mujeres de lo que están padeciendo. Y entonces hay momentos claves. O sea, Cristina lo que logra es marcar así como una alerta, ¿no? Para las familias que puedan leer este libro, que tengan hijas, que tengan maridos violentos o enfermos, ¿no? Mentales. Eh, Hay momentos claves, como cuando la mujer decide decir basta, ¿no? El momento en el que dice, ya no más, o sea, ya no quiero este juego, ¿no? Estoy lista para salir de esto. No se puede hacerlo sola. De ninguna manera se puede hacerlo sola. Si no se puede hacerlo sola cuando no tienes hijos, más aún cuando tienes hijos, ¿no? Entonces, cuando la mujer decide retirarse ya de esa relación destructiva, se encuentra en una fase de extremo peligro, dice Cristina, por lo menos durante un año. Durante un año después de haber tomado la decisión de separarse, las mujeres están en riesgo extremo. Y eso es algo que parece que no se comprende, ¿no? Hablando de silencios, recuerdo haber visto una editorial de Adela Micha, ¿no? Que de pronto es atinada, de pronto pues no. Pero bueno, decía que le había llamado mucho la atención, ¿no? Que en su conferencia matutina el presidente no hiciera ninguna mención al galardón, ¿no? Al premio de Cristina. ¿Por qué? ¿Por qué desde la voz más, desde las esferas más altas del poder público en México no se reconoce un galardón que está hablando de una llaga abierta en esta sociedad? De algo que nos aqueja día a día y que lo hemos vivido en carne propia, pues todos tenemos, yo creo, a alguna mujer conocida que vive ese tipo de violencia sistemática y que no sabe nombrarla y que es muy difícil de reconocer y que todavía tiene que pasar por el hecho de que ni su familia le crea, de que la juzgue, ¿no? Como loca y de que no tenga una red de apoyo para poder salir. Entonces yo quedé, o sea, lloré días después de leer el libro. Pues sí, recomendaría yo sí, pues tomarse el tiempo, ¿no? Leerlo con calma, pausar de pronto porque pues va planteando reflexiones así, pues muy contundentes, son difíciles de asimilar, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. Ah, nos hace falta mucha, eh, mucha información, nos hace falta entender, nos hacen falta muchas palabras, eh, reconocer los grados de violencia en los que estamos inmersos, cómo hemos naturalizado cosas espantosas, cómo, cómo hay un peligro siempre constante, ¿no? Y eso genera mucha culpa. Y creo que esa es una de las cosas más espantosas y lo vamos a ir platicando más adelante, cómo uno de los grandes problemas es que cuando estás siendo víctima de este tipo de abuso, este tipo de violencia, hay una afectación a la autoimagen que empieza a generar una gran culpa, ¿no? Una gran vergüenza y eso también impide que se construya un esquema de apoyo que uno realmente crea que merece ser ayudado, ser salvado, ser apoyado. Y entonces, por eso es tan importante, ¿no? Este tipo de testimonios, este tipo de literatura, este tipo de mensajes. Necesitamos nuevamente dar a conocer
cómo se vive, ¿no? Cómo estamos inmersos en una violencia que se ha naturalizado. Entonces es lo más importante. Y, y sí, por supuesto, Cristina Rivera Garza lo hace de una manera que duele. Pero tiene que doler, ¿eh? Tiene que doler. Si no duele, entonces se está haciendo mal. No es un pasatiempo, es algo que duele para poder condolernos y para poder reconocer y conectar nuevamente con todas las cosas que también nos duelen a nosotros, ¿no? En nuestras propias historias. Entonces, es algo muy, es una literatura muy calculada, voy a utilizar esta expresión, pero destinada directamente a que duela. Si no duele, entonces no lo están leyendo bien. Sí, 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 yo creo que es un proyecto de larga duración, es su itinerario profesional desde la Castañeda, pues estas narrativas dolientes, ¿no? Lo hace con dolerse, con Los muertos indóciles, ¿no? Lo hace con Nadie me verá llorar, que es una gran novela. Sí, le tomó 30 años poder escribir sobre su hermana, pero me parece que es su itinerario, pues yo creo que es una de las autoras más importantes de este momento. Y bueno, Carlos, yo pienso que les vamos a quedar a deber a la audiencia ahorita hablar de neurobiología y Gabor y Sapolsky, porque ya hablamos casi 2 horas. Y pues eso, ténganos paciencia, ¿no? No queremos abrumarlos, entonces no tenemos prisa, podemos ir desgranando de a poco los temas. De todos modos, ya tienen los nombres, insistimos en que si quieren algún PDF nos los pueden pedir al blog. Y pues, no sé, Carlos, ¿a ti qué te parece? Cerramos aquí y continuamos con un tercer programa para desahogar temas pendientes. Sí, 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 nos queda pendientes. Eh, este, este es un regalo que me diste, debo decirlo. Yo no había escuchado, no sabía bien que estaba por ahí este autor, este personaje llamado Gabor Mate, y de pronto me mandaste algunas cositas, algunos videos, por ahí fui buscando, ya sabes, cuando a uno le interesa algo, entonces también la invitación es a leer a alguien y si uno la acepta, entonces ya se compromete con esas lecturas o con estos personajes. Y en verdad me ha impactado bastante, me ha impactado demasiado. He estado leyéndolo de manera casi obsesiva. Voy avanzando y voy detectando cosas y tengo que detenerme un poco a veces porque es muy fuerte luego lo que dice y luego avanzo porque es capaz de tejer muchas cosas que parecen separadas y las va poniendo juntas. Entonces, Gabor Mate es un autor que también le debemos, creo que, por lo menos un programa, y en verdad es un gran regalo que me has dado, presentarme a este autor, y creo que también esa es parte de este proyecto, ¿no? De historias de naufragios, que incluye a muchas otras personas, ¿no? Que también nos comparten cosas y nos vamos rolando cosas y a ver qué nos sirve, ¿no? Como guía también para estos nuestros naufragios. Y de hecho, muchas gracias, Mariana, por permitirme conocer a este autor y del cual vamos a hablar, pues, el siguiente programa o al siguiente. A lo mejor tenemos algún invitado, pero ya veremos si el siguiente programa empezamos con formato. No, pues gracias a ti, porque eso hacemos, pues compartirnos herramientas, cajas, una caja, los libros son también estas cajas de herramientas con las que podemos de pronto afrontar situaciones críticas. A mí, pues yo lo descubrí ahora el año pasado, cuando también atravesé una cirugía complicada, entonces pues a mí me ha salvado también la vida, es un refugio de hecho para mí leerlo, entonces pues sí, por eso también inmediatamente te lo compartí, porque nos compartimos eso, ¿no? Compartimos un refugio, creo, en este camino, y sí, le vamos a dedicar un programa, pero bueno, pues entonces espérenlo, querida audiencia, queridos compañeros. Sí, pronto es la idea también ya tener invitados, entonces pues eso, les invitamos a que nos acompañen, que nos tengan paciencia y que vayan eso, escuchando cómo vamos avanzando, lo vamos así haciendo como nos nace también del Cora. Entonces,
Sí, Gabor Mate merece un programa, es un tejedor de historias, sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Y bueno, pues nos vamos con música. Ya también estamos armando playlists para poder subirlo igual a las listas de Spotify de la radio y estarlo luego transmitiendo, pero bueno, son todas, ya saben, rolas que también conectan con los temas que vamos planteando. Ojalá también puedan por ahí buscar después y disfrutar las rolas como nosotros. Y pues bueno, pues muchas gracias, Carlos. Mariana, nos vemos. Un abrazo fuerte Un abrazo. y nos vemos a la próxima. Pueblo sentenciado, pueblo silenciado, pueblo sentenciado. Para los indignados tienen perros preparados. Pueblo sentenciado, pueblo silenciado, pueblo sentenciado. Para los indignados tienen perros preparados. Si supieras cuando perdí la confianza, me dije la esperanza es lo último que se tranza. Los problemas son como avalancha, nunca llegan solo pero son solo enseñanza. Tocar el fondo, sentirse de plomo, sentir ese peso del mundo sobre los hombros, sentirse fría como la fila de extranjería. Sara, nadie se suicida en la comisaría. Tanta policía penitenciaría, tanta ley y tanta impunidad que legitima. Tanta injusticia escrita en esta vida. Corazón como respiro en la mentira. Es que me ahogo entre el orden y la patria. Oxigéname de libertad, de lucha y de templanza. Hijo de la rabia, hermano, compañero, que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es, que cortará las alas a la libertad. La rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es, nadie cortará las alas de la libertad. Hoy vino mi madre a tocar a mi puerta. Me dijo tómalo con calma, ordena las penas. No es depresión, solo capitalismo. Que todo está hecho para sentirse muy perdido. Es un laberinto, se pierde el equilibrio. Que hay muchas luces oscureciendo contenido. Pero que es normal, que a todo nos pasa. Nos quieren drogados pegados a la pantalla. Me dijo, escoge tus batallas. Que la convicción es más alta que las montañas. Que la verdad demora, pero siempre estalla. Que no pierda el foco, siga saltando. Vaya, hija de la rebeldía, me cantó mi madre. Y pa' los que olvidan, si otros se sientan en la mesa del enemigo, yo no tengo estómago, ni perdón ni olvido. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es, nadie cortará las alas a la libertad. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es, nadie cortará las alas de la libertad. Rompí las cadenas con temas, con gritos de fuerza, con gente de fuera, sin mierda, sin guerras internas. Ya cuesta la cuesta, tú aprieta, tiembla, no cedas, no dejes que duerman. Todo pudo verse, sentirse distinto, pero no supimos cambiarnos a nosotros mismos. Vencer el egoísmo, tirar del mismo hilo. Falocentrismo borró destino en lo objetivo. A carcajadas se reía los ricos porque el pueblo unido se alejaba de sus principios. Discutían a gritos, estaban divididos, no decididos, y ahora tirito por este exilio. En mi almohada soy en tiros, abro los ojos por todos aquellos que los han perdido. Los que no tienen voz y están sometidos. Escuchad lo que digo, si nos unimos están vencidos. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es, que cortará las alas a la libertad. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es, nadie cortará las alas de la libertad. Bajo las órdenes de un falso rey.
sentenciado, pueblo silenciado. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. En la calle sabe la que es, nadie cortará las alas de la libertad. La Nuestro enemigo principal
cósmica, 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 radio cósmica, cósmica, radio cósmica, 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 radio cósmica, cósmica, radio cósmica, cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.